el versículo 17, es una sola frase y es oren sin cesar. El cristianismo es la dependencia total, el reconocimiento de nuestra insuficiencia, pero es una insuficiencia que produce un gozo interior que nos lleva a orar. Es decir, el gozo que lo miramos la semana pasada está unido a una vida de oración o a la oración. Cuando hablamos de la oración en nuestros tiempos, es interesante porque todos reconocemos la necesidad de orar. Todos necesitamos de Dios, de pedirle por cosas, pero independientemente de que reconocemos la necesidad de la importancia de esta práctica de la oración, no necesariamente lo hacemos como deberíamos de hacerlo. Es decir, aún nosotros mismos reconocemos que no oramos como deberíamos o como necesitamos hacerlo. Uno de los principales excusas o pretextos es no tener tiempo, no saber cómo, quizá hemos pedido por algo y no se dio como quisiéramos o como esperábamos y entonces decidimos ya no hacerlo, y cosas así por el estilo. Pero es importante para nosotros como cristianos entender que debemos de orar sin cesar. Y esta frase sin cesar no significa que vamos a ir por la vida orando, ¿verdad? O sea, en voz alta, cómo pudiéramos trabajar. Escuché la historia de un hombre en una ciudad que al ver un pasaje como este dijo, ¿sabes qué, esposa? Me voy a salir de trabajar porque Dios me llama a orar sin cesar. Entonces mandó a la esposa a trabajar y él dice que él ora 24 horas, 7 días a la semana, lo cual es improbable. Pero bueno, el no entender este pasaje nos lleva a cometer errores como ese, ¿no? Y el orar sin cesar simplemente es orar constantemente. Quizá no entendemos esto y por eso es que pensamos que tenemos que orar con una música de fondo y estar en una posición. Y si ustedes son como algunos, ¿verdad? Yo recuerdo en mis inicios que pones una música para entrar en la presencia de Dios y YouTube te avienta un comercial y te corta la inspiración cuando quieres llorar, ¿verdad? Porque tú piensas, y todos llegamos a ese momento, que tiene que ser así, ¿verdad? Que tenemos que como convencer a Dios, como doblarle la mano y que Él vea nuestro sufrimiento y entonces Él va a decir, bueno, sí, ya vi que estás sufriendo y entonces te lo voy a conceder. Y esto es muy lejano de la realidad. Tenemos un Padre que nos ama y un Padre que tiene el mejor propósito para nuestras vidas. De hecho, los discípulos, cuando miraron la vida de Jesús, o sea, su vida de oración, ellos le preguntaron cómo debían orar. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. En el versículo 7 de Mateo capítulo 6, encontramos este modelo de oración. Y quiero aclarar esto porque es importante entender que es un modelo de oración. Si nosotros venimos de la iglesia tradicional de nuestro amado país México, quizás recordamos que cuando cometíamos algún pecado íbamos con el Padre y el Padre nos decía, tienes que leerte o rezar tantos Padres Nuestros, ¿verdad? Por los pecados. Pero eso está alejado de la realidad y de lo que es el propósito del Padre Nuestro. El Padre Nuestro nos ubica primeramente en una relación cercana con nuestro Padre. Él es nuestro Padre, Él nos ama. Entonces, leemos el Mateo capítulo 6, versículo 7, dice, al orar, no usen repeticiones sin sentido o vanas repeticiones, dice otras versiones, como los gentiles. Ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Es decir, el Padre Nuestro no era algo que fue diseñado para estarlo repitiendo sin sentido.
El Padre Nuestro fue un modelo de oración entregado a los discípulos y como consecuencia a nosotros para entender cómo deberíamos de orar. Y lo primero que descubrimos es que Dios es nuestro Padre. En el versículo 9 dice, ustedes pues orarán de esta manera. Es decir, no con repeticiones, porque eso nos puede llevar a aburrirnos en nuestra oración. Es decir, si siempre le estamos pidiendo lo mismo a Dios, de la misma forma, pues la verdad sí va a ser un tanto monótono. Y la oración no tiene ese propósito. En el versículo 9 dice, ustedes pues oren de esta manera o en este modelo. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Y como les decía, ¿verdad? El tener una relación con nuestro Padre nos habla de cercanía, nos habla de confianza, nos habla de intimidad, nos habla de protección y de provisión con nuestro Padre. No nos habla de algo diferente. No nos habla de que tenemos que torcerle la mano a Dios para convencerlo, pero también nos habla de una parte que es muy importante porque dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Me ha tocado ver a personas que quieren ordenarle a Dios qué hacer. Y nosotros no tenemos el poder de ordenarle ni a Dios ni a nadie qué hacer. O sea, Él está en los cielos. Él está gobernando sobre todo y sobre todos. ¿Okay? Entonces, el recordar que Él es nuestro Padre, que podemos tener una intimidad gracias al sacrificio de Jesús, porque recordemos que aquellos que recibieron a Jesús como Salvador son hijos de Dios, ¿verdad? Eso es importante. La oración en este formato que Jesús nos está presentando es para los hijos. Juan 1:12 dice que a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, una vez que nosotros somos hijos de Dios, podemos entonces acercarnos al Padre, podemos tener una intimidad con el Padre, podemos tener una cercanía con el Padre, pero recordar que Él está en los cielos. Entonces, no tenemos tampoco el poder de, también lo he escuchado en la oración, de atar y de desamarrar y de declarar. Si nosotros declaramos algo, o sea, no tiene ningún poder. O sea, y es muy sencillo, pruébalo en tu casa, declara X cosa y vas a ver que no pasa nada. Entonces, hay una idea en las iglesias cristianas, en algunas de ellas, que dicen que si tú lo declaras, pues se va a convertir como si nosotros fuéramos Dios. Nosotros no somos Dios. El único que declara las cosas y suceden es Dios por el poder de su palabra, pero nosotros no estamos en ese lugar. Entonces nosotros vamos con nuestro Padre, teniendo esa cercanía, teniendo esa confianza, y vamos a comenzar en el versículo 9, dice, santificado sea tu nombre. Y nos vamos a dar cuenta que cuando comparamos nuestra vida de oración, es decir, cuando comparamos lo que muchas veces oramos con el modelo de oración, vamos a mirar que hay mucha diferencia. Y pudiera ser que por eso entonces, pues nos aburrimos, o quizá por eso es que Dios no responde como nosotros quisiéramos, porque nosotros tenemos un problema y ¿qué le decimos a Dios? Quítame este problema. Nosotros tenemos un problema con nuestra esposa, con nuestro esposo, ¿y qué decimos? Pues cámbiala a ella. Tenemos un problema con alguien, ¿y qué decimos? Cámbialo. Tenemos un problema en el trabajo con un jefe, pues cámbialo. Y así podemos ir. Tenemos una enfermedad, pues quítamela. Y hay un lugar en la oración para presentarle nuestras necesidades. Pero el punto es de que muchas veces nosotros pensamos, ¿verdad? Que orar es, Señor, quítame esto, y ya. O Señor, ya me voy a dormir, bendíceme, y ya. Y no funciona así. Lo primero es que su nombre sea santificado. ¿Pero qué significa eso? Bueno, implica que el nombre de Dios, es decir, su carácter, quién es Él, sea honrado, sea venerado, sea respetado, que sea obedecido. Entonces, no se trata únicamente de lo que nosotros queremos, sino que nosotros deberíamos de, en cualquier circunstancia, Señor, en medio de lo que tú y yo estamos viviendo, queremos que tu nombre sea respetado, que tu nombre sea conocido, que tu nombre pueda llegar al corazón de las personas.
Entonces, cuando tenemos un problema con alguien, no es cambia a esa persona, sino Señor, en medio de esta circunstancia que estoy enfrentando, te pido que tu nombre, quien tú eres, sea conocido, sea manifestado, quede claro quién es nuestro Dios, que tenemos un Dios santo, que tenemos un Dios todopoderoso, que tenemos un Dios que sana, un Dios que restaura. Ese es el nombre de Dios. Fíjate cómo dice Salmos capítulo 9, versículo 10. Salmos capítulo 9, versículo 10 dice: en ti pondrán su confianza los que conocen tu nombre, porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. Dios buscó a través de la nación de Israel, y creo que lo miramos hace 2 días, a través de los mandamientos que Dios le entrega a Israel, que las demás naciones conocieran cuál era el nombre de Dios, cuál era el carácter de Dios, por qué esa nación actuaba tan diferente, por qué tenían mandamientos que no les permitían hacer ciertas cosas, cómo ellos podían acercarse a su Dios, no con temor, no con angustia, no con incertidumbre, sino con la plena seguridad de quién era su Dios. De hecho, cuando leemos los salmos, muchas veces miramos que Dios dice, lo voy a hacer, pero lo voy a hacer por mi nombre. Porque a pesar de la infidelidad del pueblo de Dios, Dios quería que su nombre fuera conocido. Él quería que fuera a través de la nación de Israel. Él quiere que ahora sea a través de la vida de la iglesia, de nosotros como cristianos, que el nombre de Dios sea conocido. Es decir, ¿quién es? Fíjate cómo lo dice en Daniel capítulo 9, versículo 19. Dice, oh Señor, dice, escucha, Señor, perdona, Señor, atiende y actúa, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre, dice, es decir, quién es Él, se invoca sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Entonces, cuando nosotros, la mayoría de las ocasiones, pedimos, es por nosotros, es por nuestra comodidad, y no necesariamente enfocamos nuestros ojos en nuestro Dios, sino en lo que yo quiero, y olvidamos que lo primero que debería de surgir en nuestras oraciones es que Él sea conocido, que su nombre sea venerado, obedecido, que la gente pueda conocer a Dios. Fíjate, te voy a dar un ejemplo. En Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 36, es cuando Elías, el profeta Elías, está, vamos a decir, solo ante muchos profetas falsos, ¿verdad? Y conocemos la historia, sabemos que los otros profetas intentaron que encender ahí un fuego y no pudieron. Elías, al orar a Dios, cae fuego del cielo. Sabemos la historia, o espero que la mayoría la sepa, pero fíjate, en el versículo 37 dice, respóndeme Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. ¿Qué es lo que estaba haciendo Elías? Elías estaba diciendo, Señor, se trata de ti. O sea, no se trata de que la gente conozca que Elías era el que hacía descender del fuego, sino dice, Señor, respóndeme para que este pueblo se dé cuenta que tú estás aquí con ellos. Entonces dice, cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Versículo 39. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces, nos damos cuenta que el propósito de esta oración era honrar, venerar, obedecer a Dios. Entonces, quiero que conforme vamos desarrollando el mensaje, cada uno de nosotros pueda decir, a ver, ¿cómo oré en la mañana? ¿O cómo oré ayer? O a lo mejor si no decimos, híjole, no he orado. O sea, no he orado en un día, 2 días, 3 días, una semana. Bueno,
que podamos ir tomando en cuenta este modelo que nos va a ayudar a nosotros a hacer lo que Pablo le está diciendo a los tesalonicenses. Porque recordemos, Pablo les dijo a los líderes de la iglesia en Tesalónica cuáles eran las responsabilidades para con las ovejas. ¿Se acuerdan? Enseñarles las palabras, instruirlos. Después les dice a las ovejas cuál era su responsabilidad para con los líderes de la iglesia. Reconocerlos, honrarlos, obedecerlos. Después miramos las responsabilidades entre ovejas. ¿Ok? Ahora es las responsabilidades que nosotros tenemos con nuestro Dios. Y número uno, miramos la semana pasada que era tener una vida de gozo, pero esa vida de gozo surge obviamente de una vida de oración. O sea, no podemos separar una cosa de la otra. ¿Ok? Entonces, en el versículo 10 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. ¿Qué significa el reino de Dios? Bueno, el reino de Dios representa el gobierno y la autoridad absoluta. Es el ejercicio de la autoridad soberana de Dios en el pasado, en el presente y en el futuro. Y dice, que venga tu reino, es decir, tu autoridad, tu soberanía, así como en el cielo. En el cielo la autoridad de Dios, pues no hay oposición. El reino de Dios, dicen los evangelios, está en nuestro corazón. Pero también estamos en un mundo caído, ¿verdad? Donde nosotros a veces por nuestro pecado tendemos a volver a pecar. Entonces, el reino de los cielos está en el corazón de cada creyente, pero su gobierno enfrenta oposición de parte de la carne. Entonces, aquí se trata de que nosotros podamos, cuando estemos orando, decir, Señor, así como tu gobierno es absoluto en los cielos, que así sea aquí en la tierra. Ahora, cuando hablamos de la tierra, vamos a pedir primero por nosotros. Es decir, Señor, que tu gobierno, tu voluntad se cumpla en mi vida. Hay una parte de la voluntad que a veces no conocemos. O sea, hay situaciones que se presentan y que nosotros no entendemos por qué Dios lo permite así. Es decir, cuando miramos la situación mundial, no únicamente de nuestro país, vemos que hay personas en autoridad totalmente alejadas de Dios. Vemos que cada vez hay gobiernos que se levantan alejados de Dios, que se promueven leyes en contra de Dios. Y nosotros decimos, pero ¿por qué pasa eso? Bueno, la voluntad de Dios en medio de todo eso se cumple. Pero nosotros necesitamos pedirle a Dios, Señor, ayúdame. O sea, que mis pensamientos, que mi manera de hablar, que mis propias emociones estén sujetas a tu autoridad o a tu gobierno. Hay muchas personas que se meten en problemas por hacer lo que ellos quieren hacer, sin considerar lo que Dios quiere que hagamos. No preguntamos a Dios, Señor, en medio de esta situación, ¿cuál es tu voluntad? O sea, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer aquello, yo siento hacer esto, pero ¿cuál es tu voluntad? Y nos vamos a dar cuenta entonces que Dios va a comenzar a mostrarnos cosas que necesitamos cambiar nosotros. ¿Se acuerdan que hace rato les decía, cuando tenemos un problema con alguien, nuestra tendencia es decir, cámbialo a él o cámbialo a ella, o cámbiame de trabajo, o cámbiame de para acá, y entonces mis problemas se van a solucionar, pero no nos damos cuenta que pudiera ser que la voluntad de Dios es cambiarnos a nosotros, es que permite que personas difíciles nos rodeen para forjar el carácter, la paciencia, la humildad, el sentido de insuficiencia, es decir, de cuánto necesitamos a Dios. A veces quisiéramos, por ejemplo, tener dinero y tener dinero de sobra, pero no funciona así. La voluntad de Dios no es como nosotros quisiéramos que fuera en toda ocasión. Entonces, esta oración es un ruego para que Dios manifieste su soberanía y su poder. Porque dice, hágase tu voluntad, no la nuestra.
Por eso es que al principio te decía que causa hasta poco de risa, ¿verdad? Cuando ves a personas decir que nosotros tenemos el poder de atar cosas y de amarrar cosas y de abrir cielo. El gobierno de Dios o la voluntad de Dios necesita de nosotros para que siga. Entonces, aún en Mateo capítulo 12, versículo 47, Mateo 12 del 47 al 50, fíjate, dice, mientras él aún hablaba a la gente, está hablando de Jesús, he aquí, dice, la gente le hablaba, dice, he aquí, su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, hermana y madre. Entonces, primero es que su nombre sea conocido. Después hablamos de que la voluntad de Dios en nosotros sea cumplida, pero también necesitamos pedir para que el gobierno de Dios llegue al corazón de la gente que no le conoce. O sea, que esas personas que viven en incredulidad, alejados de Dios, puedan conocerle. Debería de ser una prioridad para nosotros como hijos de Dios el pedir, te pedimos por estas personas que no te conocen. Hay veces que lo queremos mandar al cielo o al infierno a esa gente que no va hacia donde nosotros vamos y a veces nos hacen la vida difícil y complicada y no nos detenemos a decir, Señor, o sea, te pido porque él o ella te puedan conocer, para que tu gobierno soberano llegue a su vida, para que el evangelio alcance a esta persona. Entonces, otra vez, podemos darnos cuenta que cuando tomamos el modelo del Padre Nuestro y lo aplicamos a nuestro diario vivir, entonces sí vamos a poder orar constantemente. Aún podemos dividir nuestro día en, no sé, en la mañana orar por esto, al mediodía orar por lo otro, o mientras vamos manejando. Quiero aclarar esto porque de repente me lo llegan a preguntar. No hay una postura en especial en la que necesitemos orar. O sea, no tienes que orar de rodillas, aunque lo puedes hacer. Obviamente, si vas manejando, no vayas a querer cerrar tus ojos. O sea, tú puedes ir orando mientras vas pensando y vas platicando con Dios y pidiéndole por esta o aquella situación. ¿Ok? Versículo 11 dice, danos hoy nuestro pan de cada día, que es a donde todos nos vamos, ¿verdad? Nosotros olvidamos que su nombre sea conocido, olvidamos que la voluntad de Dios se cumpla y nos vamos sobre el pan, o sea, sobre nuestras necesidades. Y está bien el sentido de que tenemos un Padre que va a suplir nuestras necesidades, pero el pan simboliza nuestras necesidades físicas. Pues, nuestra comida, un cuerpo sano, un buen clima, una casa, un hogar, un cónyuge, hijos, todas nuestras necesidades que tenemos. Y tiene su lugar. De hecho, Jesús dijo, ¿verdad? Si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, mucho más vuestro Padre, ¿verdad? Dará cosas buenas a aquellos que se los pidan. El problema es que muchas veces nosotros nos olvidamos de que el nombre de Dios sea conocido, nos olvidamos de que sea su voluntad y nos vamos sobre el pan. Y cuando nos vamos sobre el pan y olvidamos lo otro, cuando no llega el pan en la manera en que nosotros queremos, entonces decimos, ¿qué pasó? Entonces ya no oro, entonces me desespero. Entonces, pero sería diferente si nosotros vamos a la palabra y miramos, oye, ¿sabes qué? Yo como esposo tengo que hacer esto. Yo como mujer tengo que hacer aquello. Entonces, lo descubrimos y entonces lo hago parte de mi oración y digo, ok, yo como hijo de Dios tengo una responsabilidad de que el nombre de Dios sea conocido. Señor, yo te pido que yo no vaya a ser un piedra de tropiezo para las demás personas, para que la gente te pueda conocer.
Yo te pido que la gente cuando vea mi vida, vea una vida de una voluntad sometida a tu gobierno. Entonces decimos, ok, Señor, tú sabes que yo necesito esto. Ahora, Dios va a contestar necesidades, no caprichos, ¿ok? O sea, una necesidad, por ejemplo, es un carro, pero un carro nuevo acá, eso es otra cosa. ¿Que Dios lo puede hacer? Sí, sí lo puede hacer. Una necesidad son zapatos, pero unos zapatos que cuesten más de lo que nosotros podemos pagar, eso es un capricho. Ahora, Dios no lo puede conceder, claro que sí, ¿verdad? A veces que vamos a una tienda y las cosas están en especial. Bueno, a veces es la voluntad de Dios, ¿va? No quiero que piensen que todo el tiempo es la voluntad de Dios. Pero el poder reconocer que nuestro sustento viene de la mano de Dios nos va a ayudar para ubicarnos, porque se acuerdan que al principio les dije que es Padre nuestro que estás en los cielos, es decir, tú estás allá, nosotros estamos aquí. Corremos el peligro de olvidarnos quién nos da el trabajo, quién nos da la manera de producir la economía, y eso es típico, es clásico, ¿verdad? Cuando las cosas no se dan, al primero que cortamos es a Dios. O sea, cuando la cosa se pone difícil, lo primero que quitamos es la ayuda a Dios, en el sentido de la vida de la iglesia. Fíjate, Deuteronomio capítulo 8, versículo 11 dice, cuídate, Deuteronomio 8, creo que nos va a tocar leerlo mañana o pasado mañana. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. ¿Por qué diría esto? Porque Dios nos conoce y nuestra tendencia es olvidarnos. Cuando nos empieza a ir bien, tendemos a olvidarnos, ¿verdad? Cuando tenemos un poquito de más recursos y ya no necesitamos orar todos los días para ver que llegue el pan a nuestra casa, entonces podemos olvidarnos. Dice, para cumplir sus mandamientos, decretos y estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites. Y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se multipliquen y todo lo que tuvieras se aumente. Es decir, que te vaya bien. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes, escorpiones y de sed, donde no había agua. Y Él te sacó de la roca del pedernal. Perdón, Él sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote, probándote para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y mi fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Corremos ese peligro cuando nos empieza a ir bien, a decir, ay, que soy bien inteligente, soy bien trucha, ¿verdad? No se me escapa una, ¿verdad? Tengo un amigo o tengo un pariente que me ayudó aquí y entonces ya tengo más recursos, es que soy bien inteligente, ¿verdad? Y dice, hey, cuidado, acuérdate de dónde te tomó Dios, no para sentir culpa, sino para ubicarnos. Y no va a ser que nosotros digamos, soy yo, ¿verdad? Soy yo el que trae los recursos. Versículo 18 dice, acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te sacó, porque Él es el que te da, dice, poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres como en este día. De hecho, un texto clásico es Mateo 6:31 que dice, ¿verdad? Bueno, en el 33 dice, busquen primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas les serán añadidas. Pero otra vez nuestra tendencia es olvidarnos del reino y de su justicia y queremos la añadidura. ¿Por qué? Porque cuando hacemos esto, el versículo 31 dice, por tanto no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Aclaro, no está diciendo que no trabajemos. Está diciendo que no nos preocupemos. O sea, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas que el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. O sea, cuando a veces sé que es por ciertas
costumbres que tenemos, ¿verdad? Le decimos a Dios lo que está pasando como si Él ignorara lo que está pasando. Es decir, le contamos el detalle, ¿verdad? Fíjate, Dios, que me llegó el recibo de la luz y pues no tengo dinero. Entonces, pues no tengo dinero porque hice esto. Y le empezamos a contar a Dios esos detalles como si Él no lo supiera. Él sabe nuestras necesidades. Entonces, lo que necesitamos enfocarnos es decir, Señor, tú eres mi proveedor. O sea, tú gobiernas mi vida. Tú me has ayudado en otras ocasiones. Te pido, ayúdame. O sea, provee para mí. Pero no necesitamos, vaya, contarle los detalles porque Él los conoce todos. Entonces, aquí está relatando cómo el pueblo de Israel fue llevado por un desierto para probar su corazón. Y hay veces que nosotros decimos, pero ¿por qué tenemos que batallar tanto? ¿Por qué no nada más puede aparecer, verdad? Bueno, yo me acuerdo que al principio, yo en ignorancia, ¿verdad? Yo creo que ya Dios me perdonó, que hacen rifas. Y yo decía, si me saco la rifa, híjole, ¿cuánto sería de diezmo? ¿No? Y ya empezaba a sacar las cuentas. Obviamente pasaba la rifa, no me saqué nada y pues te agüitas, ¿verdad? Pero yo pensaba que Dios o sea, sé que lo puede hacer así, vaya, pero no lo va a hacer así en la mayoría de las ocasiones. ¿Por qué? Porque nuestro corazón se orgullece. Si nos empieza a ir poquito bien, si somos sinceros, ¿a poco no empezamos como a sentirnos independientes? Dejamos de sentir esa necesidad de decir, Señor, híjole, no sé cómo le voy a hacer para pagar este recibo o aquel recibo o este compromiso. Si somos sinceros, aquellos que tenemos algo como una casa, vimos la provisión de Dios. Y si no tenemos una casa, pero tenemos un techo, vimos la provisión de Dios. O sea, a Dios no es que lo necesitemos comprar, ¿verdad? No es como, bueno, te voy a dar una ofrenda para que entonces tú me des. Porque si empezamos a hacerlo así, vamos a creer que Dios se mueve con sobornos. Y Dios no funciona así, Dios no necesita nuestro dinero. Ahora, esto no implica que no debamos ser fieles con nuestros recursos. Pero lo que sí implica es de que Él está en el cielo, Él conoce nuestras necesidades y que Él está esperando que nosotros le digamos, Señor, mira, tengo esta necesidad, ayúdame. No para enterarse, sino porque eso fortalece nuestra comunión y eso se une a una vida de gozo. O sea, por eso es que Pablo, volviendo a nuestro texto, le dice a los tesalonicenses, hey, tengan gozo en todo momento, oren sin cesar. Porque cuando nosotros vamos ante el trono de gracia y le decimos, Señor, tenemos esta necesidad, tenemos la plena certeza de que Él ya nos escuchó. No es como a veces escuchamos, tienes que orar a las 3 de la mañana. Porque si no, a las 3 de la mañana el oído de Dios está ahí. ¿A las 3 de la mañana de qué horario? ¿De dónde? ¿O cómo le hace? O sea, esas son cuestiones humanas, vaya. Entonces, pedimos por nuestro pan, por nuestras necesidades. Versículo 12, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Bueno, que en nuestra vida de oración constante debería de estar ese entendimiento de nuestra vida de pecado. De que a pesar de que Jesús pagó por nuestros pecados, y aclaro, Jesús paga por nuestros pecados pasados, presentes y futuros, esos pecados hacen un estorbo. Y tenemos que decirle, Señor, perdóname por esto. Perdóname por aquella otra situación en la cual fallé. No decir, bueno, pues Dios ya sabe, ¿verdad? Cómo soy, ya me conoce, Él me hizo así. No, sino estar analizando, a ver, esta forma de pensar es correcta, estos sentimientos son agradables delante de ti, Señor. Esta manera de hablarle a mi esposo, a mi esposa, a mis vecinos, ¿fue correcta? No fue correcta. Ok, perdóname. Primera de Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros.
Es decir, nos estamos terapiando nada más y diciendo, no, yo nunca me equivoco. Si confesamos nuestros pecados, obviamente para confesar hay que reconocer. Él es fiel y justo para perdonar los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Cuando nosotros vamos delante de Dios y le decimos, oye, miré en la palabra que la forma en que estoy actuando no es correcta, Él es fiel y justo para perdonarnos, pero también para limpiarnos. Pero es algo que nosotros debemos de hacer con nuestra vida de oración. Entonces, si llevamos este modelo a la vida práctica, sí vamos a poder orar constantemente. Porque le estamos pidiendo a Dios, quítame eso que me impide cumplir con tu voluntad. Quítame esto que me impide reconocer que tú eres mi Dios. Quítame eso que me vuelve orgulloso, que me vuelve autoindependiente, ¿verdad? Que me hace indiferente a las necesidades de las demás personas. Hay veces que necesitamos que Dios nos quite cosas que nos hacen independientes, ¿verdad? Que nosotros vivimos en una isla, no nos interesa nadie más, no estamos preocupados por nadie más. Y eso no agrada a Dios, porque es una vida de egoísmo. Proverbios 28:3 dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Es aquel que los tapa, ¿verdad? O que culpa a todo mundo. Todo mundo tiene la culpa de sus pecados menos él o ella. Pero el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Entonces, necesitamos pedir perdón. Pero para pedir perdón necesitamos reconocer que hemos pecado. O sea, que no somos perfectos. Necesitamos reconocer que las relaciones con las personas que nos rodean no necesariamente estuvieran mejor si él o ella cambiara. Estarían mejor si nosotros reconociéramos la parte que nos corresponde. O sea, si nosotros estuviéramos ajustando nuestra manera de vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Y por eso es que es tan importante, una vez más, estar leyendo la Biblia todos los días. Pero hay veces que mientras platicamos con algunas personas, sus decisiones están basadas en sus pensamientos, en sus ideas, en lo que un amigo que no es cristiano y que no sabe de Dios le dice, o lo que dice el YouTube, ¿verdad? Ahí salió alguien y dice, tienes que hacerle de esta forma y ya lo empezamos a aplicar, o por la costumbre. ¿Qué porcentaje de nuestra vida está basado en lo que la palabra de Dios dice? O sea, si hiciéramos un rápido inventario, ¿cuántas de nuestras actitudes, nuestras decisiones, nuestras maneras de hablar están alineados a lo que Dios ha dicho en su palabra? Porque volvemos a lo mismo. Nosotros podemos estar diciendo, Señor, ayúdame con esto, ayúdame con lo otro, y Dios está como gritando desde los cielos, cambia tú, lee tu palabra para que veas cómo le tienes que hacer. Abre la palabra. Y nosotros, no, pero es que ayúdame, quítame este problema. No, es que Dios está queriendo tratar con nosotros. Y nosotros queremos otra vez el pan diario. Queremos nuestra necesidad. No queremos ni pedir perdón, ni perdonar, ni nada de eso. Porque estamos enfocados en el pan. Y aquí dice, Señor, perdónanos porque también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y esa es una idea importante, porque hay matrimonios que se separan, a lo mejor no físicamente porque viven en la misma casa, pero que no se perdonan, ¿verdad? Que tienen una memoria, que ya lo quisiéramos para memorizar versículos, pero tenemos una memoria ahí buenísima para recordar todas las faltas, y ahí están amargando la vida y amargando a la gente que nos rodea.
Y aquí Jesús está diciendo, hey, ustedes pidan perdón a su Padre y digan, hey, así como yo he perdonado. Entonces aquí va la idea implícita de que si estamos orando y sentimos, híjole, qué coraje acordarme de entregarlo ahí. Recordemos que Jesús dice, ¿verdad? Si tú vas, llevas tu ofrenda y te acuerdas que tienes algo contra alguien, deja tu ofrenda en el altar, ¿verdad? Y es interesante porque no dice llévate la ofrenda, dice deja el altar, arregla tu situación y entonces ya llevas la ofrenda. ¿Ok? Entonces, seguimos avanzando y por último dice, no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre. Aquí tentación es la posibilidad de equivocarnos, de fallar a la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y esto es algo que debemos de estarle pidiendo a Dios todos los días. Señor, guárdame. Cuando hablamos de tentación, no pensemos únicamente en un área de la vida, ¿verdad? Porque hay veces que unimos tentación con el área sexual. Ya esa es la tentación. No, no es únicamente eso. Somos tentados a responder como la gente nos habla. Cuando alguien nos habla con aspereza, somos tentados a decir, pues yo también sé decir cosas. Somos tentados a comportarnos como la gente que no conoce a Dios. Somos tentados a decir, bueno, yo voy a llevarme una vida de cero compromiso con Dios. Somos tentados todos los días y necesitamos orar para que Dios guarde nuestros corazones, para que Dios guarde nuestros ojos, para que Dios guarde nuestras bocas, para que Dios guarde nuestras emociones, nuestros sentimientos. No necesariamente esperar, ¿verdad? Ya que estamos ahí en el medio de la tentación, en el medio del calor de una discusión y entonces ya queremos pedir, pues ya es muy tarde, porque ya dejamos que la carne avanzara. Ahora, cuando decimos, Señor, o sea, guárdame de la tentación, probablemente Dios nos muestre pasajes que nos van a enseñar cuál es la raíz de esa tentación. ¿Cuál es la raíz de eso que nosotros sentimos? ¿Por qué hablamos muchas veces como hablamos? ¿Por qué hablamos con aspereza? Especialmente cuando venimos a la iglesia, ¿verdad? A veces que peleamos en casa porque queremos unos apurarnos y otros no se apuran, o peleamos en casa por esta o aquella razón, o peleamos en casa porque uno de los dos no quería venir. Y somos tentados. O en la semana somos tentados. Estamos ocupados para leer la palabra y somos tentados con eso. Queremos leer, queremos estudiar y en ese momento suena el teléfono o en ese momento nos acordamos que no hemos hecho aquello y somos tentados y se nos olvida y se nos olvida y se nos olvida y somos tentados a dejar a Dios en último lugar. Por eso es que es muy interesante cuando escuchamos expresiones como no tengo tiempo para leer la Biblia. Cuando el dueño del tiempo, el que nos concede la respiración, nos concede un día más de vida. Y nosotros decimos, no, es que no tengo tiempo para ti, pero es como si Dios dijera, pues si por mí estás respirando, por mí funcionas, por mí puedes respirar, por mí abriste los ojos, ¿cómo es que no tienes tiempo? Entonces, otra vez nos damos cuenta que la oración no debería de ser un ejercicio monótono. ¿Por qué? Porque conforme vamos viviendo, somos tentados con otras cosas. Conforme vamos avanzando en nuestras vidas, ya no nos causa tentación unas cosas, sino otras. De hecho, Jesús en su oración por los discípulos en Juan 17:15 dice, no te ruego que los saques del mundo, hablando de sus discípulos, sino que los guardes del maligno. Ahora, esto, volvemos a lo mismo, no es únicamente, Señor, quítame la tentación y me voy a acostar a dormir. Esto va a implicar que Dios nos va a mover
a leer en su palabra pasajes, a nosotros poderlos memorizar para cuando venga esa tentación. Por ejemplo, Santiago dice que la ira del Señor no obra, perdón, que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, cuando yo reflexiono en eso, digo, ok, la ira, mi coraje, no me va a permitir actuar conforme a la palabra de Dios. Entonces, cuando hay un incidente que a mí me provoca coraje, debo de recordarlo y entonces aguantar y ejercer el dominio propio. Por eso es que el salmista dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119, versículo 11. Entonces, esta iglesia es un modelo de oración que nosotros podemos llevar a la vida práctica para entonces poder orar sin cesar. Podemos pedir, Señor, que tu nombre sea santificado aquí en mi casa, aquí en mi hogar, aquí en lo que yo estoy haciendo, que mis pensamientos sean pensamientos de respeto, de temor, de venerarte, de obedecerte. Señor, que tu voluntad se cumpla en mi vida. Hay una parte de la voluntad de Dios que no conocemos, pero Señor, que se vuelva una realidad. A lo mejor yo no entiendo por qué estoy enfrentando lo que estoy enfrentando, pero tú lo estás permitiendo. Señor, te pido por mis necesidades diarias, porque entendemos que si no lo hacemos así, corremos el peligro, ¿verdad?, de volvernos orgullosos y decir, bueno, soy yo, ¿verdad?, el que trae el recurso. Padre, ayúdame a no caer en la tentación de ser egoísta, de nada más pensar en lo que yo quiero, de no caer en la tentación de vivir una vida como si no fuéramos cristianos, ¿cómo le dicen ahora? Un cristianismo light. Ayúdanos a perdonar, Señor, a esas personas que nos hicieron daño. Y te pido perdón por esto. Y entonces otra vez lo dividimos a lo largo del día o como nosotros nos acomodemos. Y podemos entonces orar sin cesar. Y entonces experimentamos el gozo del que Pablo habló un versículo antes. ¿Por qué? Porque hemos ido a nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Y su gobierno es soberano. Él está sobre todo y sobre todos. Y entonces, a lo mejor nosotros pedimos por algo y eso no cambia, pero mi gozo no se va. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Solamente tenemos que estar seguros de estar viviendo una vida de acuerdo a la palabra de Dios para entonces decir, bueno, esta es la voluntad de Dios. Yo le pedí. ¿Se acuerdan cuando Pablo le pide a Dios que le quite el aguijón y pues no se lo quita? Entonces, la respuesta de Dios es, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y entonces Pablo dice, por tanto me gozaré, ¿verdad? Porque cuando soy débil entonces soy fuerte. Él había orado, él había pedido, pero descansó en la voluntad de Dios. Entonces vamos a pedirle a Dios, ¿verdad?, que nos ayude a aplicar esto desde el día de hoy, ahorita que salgamos, ¿verdad?, y ir pidiéndole a Dios, pero en este modelo de oración, para que entonces sí podamos orar sin cesar. ¿Ok? Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana, gracias por la oportunidad de exponernos a tu palabra y descubrir, Señor, que podemos pedirte y que tú nos respondes conforme a tu buena, perfecta y agradable voluntad. Te pedimos que conforme hemos estudiado este modelo, lo podamos llevar a la práctica cada uno de nosotros, Señor, recordando que tú eres nuestro Padre y que tú estás en los cielos. En el nombre de Jesús, amén.